cristianismo es muy común que usemos frases como yo soy un hijo de Dios, somos hijos de Dios, él es un hijo de Dios, ella es un hijo de Dios, ¿cierto? Pero muy pocas veces usamos frases como yo soy un hijo de la palabra, somos hijos de la palabra, ella es una hija de la palabra, él es un hijo de la palabra, ¿cierto? Como que ese no es parte de nuestra jerga cristiana. Es más la primera que la segunda lo que usamos, ¿cierto? Y la razón, iglesia, es precisamente del énfasis que hacemos en Dios, es porque nos enfocamos más en la persona de Dios que en su palabra. Por eso es que hacemos más énfasis en la idea de que somos hijos de ese Dios que es un Padre, más que pensar en la idea de somos hijos de la palabra de ese Dios que es un Padre. ¿Te das cuenta? Como que por automático no vamos a esa dirección cuando pensamos en Dios. En que tengamos una relación con su palabra de forma que seamos hijos de esa palabra. Y la razón precisamente es esta, porque no pensamos muchas veces en las implicaciones de lo que nos hizo pertenecer a la familia de Dios, de lo que Dios tuvo que usar para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Y si entendemos las bases de lo que Dios usa en la Biblia para llegar a ser hijos por adopción, entonces entendemos que fue por el poder de su palabra que nosotros pudimos experimentar el ser adoptados y pertenecer a la familia de Dios. En el libro de Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo hace esta declaración, que el evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y ese evangelio del que está hablando Pablo, nosotros lo encontramos en nuestras Biblias como la palabra de Dios. Entonces te das cuenta de cómo vamos muy rápido a esta dirección, pero muy poco a la otra dirección, cuando debería ser muchas veces al revés. ¿En dónde inició todo? Inició con la palabra, somos hijos de esa palabra. Y la implicación de ser hijos de esa palabra es que somos hijos de Dios. Lo hemos dicho antes, como el capítulo más largo de la Biblia es precisamente el Salmo 119. Y la razón por la que es el capítulo más largo de la Biblia es porque tiene un énfasis en la palabra de Dios. Y si Dios lo permitió así, ser el Salmo el capítulo más largo de la Biblia, es porque seguramente nos quiere comunicar un mensaje, ¿cierto? Seguramente quiere comunicarnos algo a lo cual nosotros debemos de estar permeando nuestras mentes. ¿Por qué? Por la importancia del comunicado de ese mensaje. El énfasis de Salmo 119 es precisamente ese, la palabra de Dios. Cómo la palabra es rey, cómo la palabra gobierna por encima de todos los medios de gracia que Dios nos ha dado para que busquemos su presencia. Y es algo que es bien importante señalar, iglesia, es que la palabra de Dios es primeramente para los hijos de Dios. Es bien importante recalcar eso. Para los hijos de Dios. ¿Por qué? Debido a que un hijo de Dios puede entender el lenguaje de su Padre Celestial. Debido a que fue la palabra la que actuó con poder para hacernos hijos del Altísimo. La última sección, iglesia, del Salmo 119, y con la cual vamos a cerrar nuestra serie, la exposición del Salmo 119 esta mañana, nos va a dar un resumen de todo lo que ya hemos hablado sobre Dios y su palabra en esta serie. Mi mensaje lleva por nombre esto: un verdadero hijo de Dios y su palabra, 2 puntos. Esos 2 puntos son obviamente alusivos a lo que viene después, a los 4 énfasis que vamos a encontrar en nuestro texto esta mañana. Mi mensaje está compuesto por 4 énfasis que vamos a obtener del texto. Cada uno de ellos nos va a mostrar un aspecto de cómo es que luce un verdadero hijo de la palabra de Dios.
debido a que esta fue el instrumento que actuó con poder de lo alto para avivar nuestro corazón hacia Dios y su palabra. El primero de ellos lo vamos a encontrar, iglesia, en versículos 169 y 170. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame nuevamente a que leamos juntos esos dos pasajes. Salmo 119, versículos 169 y 170. Dice así: llegue mi clamor ante ti, Señor. Conforme a tu palabra, dame entendimiento. Llegue mi súplica delante de ti. Líbrame conforme a tu palabra. En los casi ya 3 años que tenemos como iglesia, como una nueva plantación, me atrevo a decir con toda confianza que hemos crecido en la súplica y el clamor hacia Dios, ¿cierto? Pero no cualquier tipo de súplica o cualquier tipo de clamor, sino en oraciones que son centradas en la palabra de Dios. Al inicio, también me atrevo a decir que no era la práctica de muchos orar a la luz de la palabra. Pero ahora casi todos los miembros de la iglesia están muy familiarizados, ¿cierto?, con la forma de orar con la palabra misma, la cual no solo nos ha ayudado a crecer en nuestra disciplina de orar, sino que nos ha ayudado a hacerlo de una manera correcta y bíblica, ¿cierto? Nuestras oraciones ahora son bíblicas. Antes probablemente no lo eran. Probablemente eran más emocionales, más centradas en uno mismo, más centradas en lo que Dios tenía que hacer por mí, en concederme ese deseo. Iglesia, la única forma en que nuestro clamor va a llegar a los oídos de Dios es si este clamor ha sido filtrado a través de los lentes de la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho antes, ya que esta nos da el entendimiento para que nuestras oraciones sean bíblicas, iglesia. A mí me entristece cuando alguien me dice: ¿por qué no oramos de otra forma? Y no que esté nada en contra de orar en otras formas, pero ¿acaso no es mejor que la palabra nos guíe en ese proceso de oración? ¿Acaso yo voy a tener una mejor dirección de hacia dónde orar? Digo, si mi cabeza está llena de la palabra de Dios, si soy de los que memorizo mucha palabra, ok, me puedo dar muchas de las veces ese permiso. Pero seamos honestos, la memorización como que no es nuestro fuerte, ¿cierto? Y qué mejor que tengamos la palabra misma de Dios en nuestras manos y que sea ella la que nos encamine hacia dónde debemos de orar. ¿Por qué? Porque lo que a mí me pasa, no sé si a ti, la mayoría de las veces, es que yo llego con una agenda casi de 2 minutos de oración, de 5 si me va bien, en donde ya tengo en mi mente lo que voy a orar. Pero después de 5 minutos, ¿qué? ¿Voy a empezar a decir cosas que no tienen sentido? ¿Cosas repetitivas, que es algo que Jesucristo condena? ¿Qué es lo mejor? Una guía, algo que me dé lineamientos, algo que abra mi espectro de ideas hacia dónde tengo que ir con la oración. Y la Biblia, la palabra de Dios, es ese instrumento, iglesia, inagotable, de ideas inagotables, de direcciones a las que tú nunca hubieras ido por tu propia cuenta, si no es que fundamentaste tu oración en la palabra de Dios. La única forma, iglesia, que nuestras súplicas hacia Dios serán escuchadas por Él, para que nos libre de algún problema, del pecado mismo o de la aflicción, es si estas son hechas conforme a la palabra de Dios. Iglesia, Dios se place, se conmueve, créelo, Él se conmueve cuando oramos fundamentados en la palabra. Se conmueve. Así como tú te conmoverías
Si le hicieras una carta a uno de tus hijos y después lo vieras deseando las cosas que tú escribiste en esa carta para su vida. Así es Dios. No hay nada distinto. Es la misma idea. Iglesia, cualquier otro tipo de oración, por muy espiritual que ésta suene o por muy adornada o fluida que se vea, no pasa de estas 4 paredes debido a que no ha sido guiada por la palabra de Dios. Hay que decirlo, iglesia. Hay que decirlo. Amén. Así que un verdadero hijo de Dios y su palabra ora a Dios guiado por la palabra. Ese es el primer énfasis de mi mensaje esta mañana. Y tengo las preguntas incómodas de mis mensajes. ¿Tú oras a Dios? ¿Es tu oración guiada por la palabra? ¿Es la palabra la que te da entendimiento en tu mente y la que limpia tus ideas sobre el verdadero carácter de Dios para que cuando ores, ores según los propósitos de Dios y no según tus propios placeres? ¿Eres de los que hace ver como que les encanta orar, pero tu oración es guiada por tus propios pensamientos y no por los pensamientos que encontramos ya escritos en la palabra de Dios? ¿O eres de los que clama por libertad, la cual oras y encuentras en la palabra de Dios? Si cuando oras, tu oración está llena de palabras, pero no de pensamientos permeados por la palabra de Dios, eso revela mucho si en verdad eres un hijo de la palabra o no. Vamos a leer el siguiente pasaje, los siguientes 2 pasajes. Versículos 171 y 172. Profieran mis labios alabanza, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. En el Antiguo Testamento vemos esta cita de la palabra de Dios en contra del pueblo de Israel. Es una cita muy fuerte que encontramos en Isaías 29:13. No tienes que ir para allá, la voy a leer. Dice así: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Fuertes declaraciones de la palabra de Dios. Lo triste, iglesia, es que esa misma condenación sigue sucediendo aún en nuestros días. Donde de nuestros labios pueden salir las palabras correctas, entonar los cantos más bíblicos y centrados en la palabra, y al mismo tiempo podemos estar alejados del corazón de Dios. Triste, ¿cierto? Iglesia, un verdadero hijo de Dios y su palabra alaba a Dios instruido por la palabra. Ese es el segundo énfasis de mi mensaje esta mañana. Iglesia, si entendemos que decir las palabras correctas no necesariamente significa que estamos alabando a Dios o que estamos cerca de su corazón, debido a que nuestro corazón está buscando su presencia, entonces, ¿cómo es que alabamos a Dios instruidos por la palabra? Esa es la pregunta. ¿Cómo luce entonces? Ayúdame, predicador. Si las palabras no son suficientes, si decir las cosas correctas no son suficientes, si la fórmula no es suficiente, entonces ¿cómo alabamos a Dios instruidos en la palabra? Bueno, yo creo que la segunda parte de versículos 171 y 172 nos dan la respuesta. Cuando vivimos vidas que reflejan que hemos aprendido los estatutos de la palabra de Dios y los ponemos en práctica, cuando vivimos vidas donde vemos todos los mandamientos de Dios como justos y buscamos obedecerlos para así obedecer la justicia.
Es así como luce. Esa es la respuesta. Cuando esto es verdad, entonces la alabanza que salga de mis labios, en verdad va a honrar a Dios. Ya que viene acompañada de verdad y no de hipocresía, de una vida consistente con las palabras que decimos cantar y con una vida que revela que hemos aprendido la palabra, porque la obedecemos. No nada más la cantamos, no nada más la memorizamos, no nada más la interpretamos, con todo y que esas cosas son muy buenas y deberíamos estarnos esforzando en hacerlas, sino que la obedecemos. Iglesia, sí, vienes a la iglesia. Y una de las exhortaciones que van a permear la mayoría de los ministerios de la iglesia, incluyendo es que tienes que obedecer. Perdóname, pero si estabas pensando que ibas a encontrar otro tipo de exhortación o un énfasis más grande en otras direcciones, perdóname, pero entonces estás en el lugar equivocado. Perdóname. El cristianismo se trata de Dios, primero que nada. Se trata de su gracia, amén. Pero su gracia siempre va a producir obediencia en los corazones de aquellos que han sido depósitos de esa gracia. Y por lo mismo, la exhortación a la obediencia tiene que ser algo regular, tiene que ser la dieta de la iglesia. Si hay un sermón que tú escuchas, por muy alegórico y bonito, por muy simpático que fue el predicador, y el predicador no te llamó a obedecer algo de esa palabra que te predicó, entonces tú no has escuchado un sermón centrado en la palabra. Porque la palabra siempre va a demandar transformación de tu vida. Porque siempre estamos en la necesidad de transformación, amén. Así que ¿cuánto de tu alabanza, iglesia, es un reflejo de la obediencia a la palabra de Dios? ¿Cuánto de lo que cantas los domingos junto con nosotros en el tiempo de canciones con alabanza es consistente con tu manera de vivir? ¿Cuánto de los pensamientos o palabras que pronuncias sobre Dios son un reflejo de tu vivir que demuestra que has sido instruido por la palabra de Dios? Cuidémonos, iglesia, cuidémonos de vivir engañados, de pensar que cuando decimos que las palabras correctas a Dios, eso significa que estamos adorando o alabando a Dios. No te vaya a pasar como una persona que me enteré por ahí que salió mal de su iglesia y que se fue a buscar otra iglesia, y que después, cuando uno de los hermanos de esta iglesia de la que él salió mal le preguntó cómo le estaba yendo y lo exhortó a la luz de su pecado por el cual se fue, o pecados, esta persona le contestó: no, tranquilo, que yo ya estoy bien, ya estoy hasta en la alabanza. ¿Es eso el llamado? ¿Servir y estar en la alabanza? ¿Es eso lo que revela que yo estoy bien en mi relación con Dios y que en verdad le adoro con mi vida? ¿Que toco un instrumento? ¿Que digo las palabras correctas guiadas por la letra de la canción? Cuidado, iglesia. Qué peligroso es pensar que las palabras correctas son las que nos acercan a Dios. Dios no quiere sacrificios de obras de justicia, nada más así porque sí. Él quiere que el corazón esté metido dentro de ese acto. Y si mi corazón está apartado y llego a esas conclusiones de pensar que por eso estoy bien con Dios, porque me dejaron servir, ¿cuánto revela eso? Que no conozco al Dios de la palabra y que no entiendo lo que significa alabanza y adoración a Dios. Amén. De este tipo de forma de pensar, iglesia,
nos quiere prevenir, versículos 171 y 172 esta mañana. De pensar que podemos agradar a Dios con nuestra boca, haciendo lo que se ve espiritual, mientras nuestro corazón está lejos de Dios y de la verdad de su palabra. Vamos a leer los siguientes dos pasajes, versículos 173 y 174. Pronta esté tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Aunque es verdad que la salvación llega a nuestras vidas una vez y para siempre, cuando ésta llega en verdad a nuestras vidas, esto no quiere decir, iglesia, que no necesitamos la salvación y el socorro de Dios que nos salvó durante el resto de nuestros días aquí en la tierra. Ese es un engaño. Muchos piensan que el hacerte cristiano es simplemente un día clamar por la salvación a Dios y después vivir una vida en donde no necesito, en donde no continúo necesitando la salvación de Dios. Esto es una mentira de Satanás y revela mucha falta de entendimiento de lo que significa clamar por la salvación de Dios centrados en su palabra, iglesia. Ya que la palabra que te salva, la que te declaró santo, es la misma palabra que te sigue salvando para hacerte santo. La declaración es una, sí, y es certera, es eficaz, santo, justificado, listo para la gloria por la fe en Cristo. Pero mientras Dios te permita caminar con esa identidad en esta tierra, va a ser la palabra la que te va a santificar, la que va a iniciar ese proceso, esa palabra que inició esa declaración sobre tu vida cuando clamaste por la misericordia de Cristo. Es la misma palabra que ahora va a iniciar un proceso de conformarte a esa santidad que Dios ya declaró sobre tu vida. Ya que sí, la palabra nos salva de la condenación del pecado, pero también es la misma la que nos limpia de ese pecado. Su función es bipartita. No se limita a una o a la otra, es las dos al mismo tiempo. La persona, iglesia, que dice que fue salvo de su pecado por la palabra, pero no está constantemente en un anhelo de salvación por su pecado que aún mora en él o ella, entonces no fue salva de la condenación de su pecado. Ya que la verdadera salvación de esa condenación siempre se verá reflejada en una constante salvación de su pecado para ser santo, para ser santificado. Es constante, no hay pausas. Si tú tienes un día de la semana en donde pusiste una pausa a examinar tu corazón, en donde pusiste una pausa en tu necesidad de que Dios obre con poder para transformación, déjame y te digo algo, estás viviendo el cristianismo incorrecto. Un cristianismo que no nos presenta la palabra de Dios. Si hay un día en el que no te maldeciste a ti mismo por tu cochino pecado, ¿qué Dios piensas que estás adorando? ¿A qué Dios piensas que te has acercado? Nuestro Dios es un Dios santo, 3 veces santo. Se requirió un sacrificio de sangre, no de animales, de su propio Hijo. Y luego acercarnos a Él pensando que nuestro pecado es una simple jovialidad, algo inocente que se nos ocurrió hacer por la mañana o por la tarde o en la noche. No es así, iglesia. No podemos vivir así. Un verdadero hijo de Dios y su palabra depende de Dios, centrado en la palabra. Ese es el tercer énfasis de mi mensaje esta mañana. Tienes que vivir en constante dependencia de esa palabra para que te limpie. Iglesia, la dependencia que inicia en el proceso que clamamos por salvación para justificación de nuestros pecados continúa y se extiende por el resto de nuestros días.
donde vivimos centrados en la palabra que nos limpia y que ahora se ha convertido en nuestro deleite. Seguimos clamando a Dios por su mano de socorro, para que nos ayude en medio de la maldad de nuestros corazones, la maldad que nos rodea de los demás, anhelando salvación de nosotros mismos cuando estamos buscando nuestro deleite en algo más que no es en Dios, o pensando que encontraremos socorro en algún otro lugar que no sea en la persona de Dios. Necesitas salvación de ti mismo. No pienses que tu más grande enemigo es Satanás. Eres tú. Eres tú. Y sí, Satanás influencia. Sus huestes demoníacas sí tienen su parte. Así que, ¿en dónde estás encontrando tu dependencia esta mañana? ¿Hacia dónde se inclina tu corazón por socorro y salvación? ¿Es en Dios y su palabra o es en algo más? Si constantemente te encuentras buscando socorro y salvación sobre tus problemas en algo más que no es en Dios y su palabra, es debido a que muy probablemente necesitas ser salvo por la palabra del Señor de la palabra. Muy probablemente. Para que continúes por el resto de tus días buscando socorro en el Señor de la palabra. Si ese eres tú, tu primer anhelo debe ser este. Clama por la salvación que Dios ofrece por medio del sacrificio de su Hijo, Jesús. Ese sacrificio de cruz. Debido a que tu alma necesita salvación, salvación por no haber escogido como un estilo de vida los preceptos de Dios, por no haber encontrado deleite en la palabra de tu Hacedor, en tu Hacedor mismo, por no haber dependido enteramente en cada aspecto de tu vida en Dios y su palabra, debido a que amaste más las tinieblas que la luz, debido a que encontraste tu dependencia en otras cosas o personas más que en Dios, debido a que tu vida es un reflejo de una constante rebeldía hacia Dios y su palabra. Tienes que entender eso primero. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, vino a este mundo a vivir como el verdadero y único Hijo de Dios. A vivir la vida en sumisión a la palabra de su Padre Celestial que tú y yo no pudimos vivir. A encontrar en Dios y su palabra su más grande deleite y dependencia. A vivir la vida que se demandaba de ti y de mí, pero que por causa de nuestro sucio pecado no pudimos vivir. Lo que se demandaba de ti y de mí, Jesús lo vivió en nuestro lugar. La consecuencia, iglesia, de nuestra rebelión, Jesús la pagó por nosotros, ya que tomó tu lugar y mi lugar y padeció en esa cruz. El poder de la cruz. Él se entregó su vida para convertirse en nuestro socorro. Jesús es la mano fuerte que salvaría a los pecadores de la maldición, llevando por nosotros esa maldición. Jesús murió, pero resucitó al tercer día, mostrando así su supremacía y poder sobre la muerte y el pecado, trayendo socorro y salvación a todo aquel que se arrepiente y se humilla ante Dios. Por fe, reconociendo que necesitamos la salvación que Dios nos ofrece por medio de los méritos de su Hijo Jesús. Es en arrepentimiento y fe esta mañana que esta salvación puede ser tuya. Así de sencilla es la cosa. No contratos largos, no intereses forzosos, es por gracia.
por medio de la fe. Y puede ser tuya esta mañana si aún no le conoces, reconociendo tu transgresión y tu necesidad de un Salvador tan bueno y tan amoroso como Jesús. Reconociendo que sin su sacrificio en la cruz lo único que mereces es muerte. Reconociendo que Él y en Él está la vida. Si aún no le conoces, esta es tu oportunidad de salvación. Ven en dependencia a Jesús, la palabra encarnada de Dios, el verbo que se hizo carne para salvarte de la ira del Padre por causa de tu pecado. El verbo que te pide venir a Él para que encuentres paz con Dios y perdón de pecado. Un verdadero hijo de Dios y su palabra se arrepiente y pone su confianza en Jesús, que es al mismo tiempo la palabra encarnada de Dios. Ven a Él y comienza a experimentar un deleite en Dios y su palabra, que está reservado para los que son hijos por la fe en Jesús. Ven a Él si aún no le conoces, ven a Él, no lo pienses más. ¿Por qué lo estás pensando? Ya estás pecando. ¿Cómo lo comparas con algo más? ¿Cómo lo comparas con tu pecado? ¿Cómo lo comparas con aquello que te trae más placer y deleite en esta tierra? No seas sucio, pecador, ven a Él y arrepiéntete por todo este tiempo que Cristo no ha sido central, que la palabra no ha sido central en tu vida. Amén. Vamos a leer los últimos 2 versículos de Salmo 119, iglesia. Versículos 175 y 176. Viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Cuando veo a personas que se dicen llamar cristianos, se dicen llamar hijos de Dios, hijos de la palabra, pero no tienen presente su pecado y su necesidad de seguir siendo avivados por la palabra, me inclino a pensar que no lo son, que no son hijos y que viven engañados de pensar que lo son. Ya que un verdadero hijo de Dios y su palabra anhela vivir para Dios reconociendo su pecado y necesidad de la palabra. Ese es el último énfasis de mi mensaje esta mañana. Un verdadero hijo de Dios y su palabra anhela vivir para Dios reconociendo su pecado y necesidad de la palabra, iglesia. La palabra que nos salva primero abre nuestros ojos para reconocer la necesidad de la salvación que Jesús ofrece. Y la forma en la que lo hace es mostrándonos cuán oscuras son las tinieblas que moran en nuestro corazón. Entonces así entender nuestro estado espiritual y poder clamar a Jesús por salvación. Cuando esto sucede, la palabra no se detiene. Ese fue el primer encuentro. Ese fue el primer empujón. Después vienen más empujones, más encuentros. La palabra sigue abriendo nuestros ojos para que podamos ver y entender cuán profundas son las tinieblas en las que nos encontrábamos. Primero nos ayuda a ver las tinieblas para salvación, pero después esa misma salvación nos ayuda a ver cuán profundas son esas tinieblas, cuán densas son esas tinieblas. De forma que seguimos reconociendo la profundidad de nuestro pecado y la necesidad de la palabra de Dios para que ésta siga avivando nuestros corazones, ministrándoles vida, que nos ayude a exclamar lo que leemos en versículo 175. Viva mi alma para alabarte, Dios. Viva mi alma para alabarte. Que si un propósito va a tener mi alma, es que esté viva para alabarte.
Y lo hacemos reconociendo que necesitamos la ayuda de la palabra. De forma que hacemos eco a la segunda parte del versículo. Y que tus ordenanzas me ayuden. ¿Quieres que tu alma sea viva para alabar a Dios? Necesitas ayuda de las ordenanzas de Dios. Y estas son encontradas en la palabra. Necesitas ordenanzas que obedecer. Necesitas ser exhortado a la obediencia. Nunca te aburras de recibir exhortación en los sermones de domingo. Si alguna vez has sido tentado a pensar, ay, quiero ir a la iglesia, quiero cantar, me encanta esa idea, me encanta que me cuiden mis hijos en el ministerio de niños, pero cómo me frustra que siempre hay una exhortación desde el púlpito. Arrepiéntete de eso. Porque tú necesitas ayuda para alabar, para que tu corazón sea vivificado. Y parte de esa ayuda, toda esa ayuda, la vas a encontrar en la palabra y su exhortación para transformación. En dependencia a Dios y al Espíritu que Dios ha dado a cada uno de ellos que ha adoptado como hijos. Se supone que ahora tienes un arsenal para poder complacer a Dios en obediencia. Un arsenal del tamaño del Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Si a mí me pides que pinte esta pared y me das la instrucción de que tenga que ser de X color, con X forma, y no me das las herramientas para pintarla, eso me va a frustrar, créeme. Si no tengo la brocha, la pintura. Pero si tú me dices, pinta esta pared, y tengo todo lo necesario para pintarla, ¿acaso me debería de frustrar? ¿No es cierto? Tal vez sí voy a tener que clamar a Dios para que me dé fortaleza, porque no tengo ganas de pintar la pared, tengo ganas de hacer otras cosas que me llaman más la atención. Yo sé que es una ilustración muy sencilla, pero muchas veces así somos con Dios. Nos frustramos con Él. ¿Por qué me pides esto tan difícil, Dios? ¿Qué no ves cómo es mi vida? ¿Qué no ves qué tan fácil tengo acceso a esto que me trae placer? ¿Qué no ves cómo esto me ayuda a crecer en mi influencia sobre los hombres? ¿Cómo me llena? ¿Cómo me trae estabilidad? Pídeme otras cosas. Pero no me pidas lo que es difícil hacer. La palabra dice que Dios no nos va a pedir nada, ni nos va a probar en nada, más allá de nuestras capacidades de hacer. Así que cada instrucción que tú encuentres en la palabra de Dios, ten por seguro que tienes las capacidades de vencer la tentación y de obedecer a Dios y su palabra. Un corazón, iglesia, que en verdad ha sido avivado por Dios y su palabra. Un corazón que en verdad palpita por Dios, anhela constantemente vivir para Dios. Al mismo tiempo que constantemente está en una lucha en contra de su pecado, debido a que la palabra se lo muestra constantemente. Y no está contento con su inclinación pecaminosa que hace que se desvíe, sino que viene una constante necesidad de traer a la luz su pecado para que Dios trate con este pecado. Debido a que la palabra expone nuestra maldad y nos invita a la piedad. Así que, ¿cuán presente tienes tu pecado de frente delante de tus hermanos en la iglesia esta mañana? Dices que eres un hijo de Dios y de su palabra, pero tu pecado no es en algo que trabajas. Dices que Dios te trajo vida en Jesús, pero no estás buscando morir a Él para sujetarte, morir a tu pecado para sujetarte a los mandamientos de Jesús.
Dices que tienes presente tu pecado, pero te molestas a la primera que alguien te señala tu pecado. ¿O eres humilde debido a que tú mismo vives en una práctica constante de traerte a ti mismo a la atención tu propio pecado para que Dios lo limpie y para que los hombres te ayuden a vencer ese pecado? Dices que eres un hijo de Dios, pero tu pecado no está siendo constantemente expuesto a la luz de la palabra. ¿O eres un hijo de la palabra que anhela vivir para Dios reconociendo su pecado y necesidad para que la palabra te traiga vida? Iglesia, decir que soy un hijo de Dios es la declaración más fácil que cualquier ser humano puede profesar. Demostrar que en verdad somos hijos de Dios es cuando nuestras vidas manifiestan que somos verdaderos hijos de Dios por nuestros frutos, por nuestra sumisión, por nuestro anhelo, por la obediencia. Iglesia, mi oración es que Salmo 119 nos ayude a encontrar nuestra identidad en Dios como sus hijos. Un hijo que, como dice el título que le dimos a la serie de Salmo 119, un hijo que ve la palabra, toda ella, la suma de ella, como suficiente, como una prioridad en la vida. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Padre, gracias por este viaje de 22 semanas en Salmo 119. Padre, reconocemos que nos hace falta mucho, Señor. Nos hace falta mucho entender y aplicar la verdad de tu palabra en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque a veces somos un pueblo que se le facilita decir que somos hijos de Dios, pero que poco podemos decir muchas de las veces que somos hijos de la palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, guíanos a mejores caminos. Abre nuestras mentes, nuestra necesidad de ti, a nuestra necesidad de tu palabra. Padre, ayúdanos a no estar contentos con la idea de pensar que podemos ir por nuestros días, caminando nuestras vidas, viviendo nuestras vidas, sin tomar consejo en tu palabra, sin buscar someternos a ella, sin vivir en obediencia a tu persona, sin estar buscando amar la palabra de Dios y contemplando su grandeza en la persona de Jesús. Oh Padre, ayúdanos. Queremos ser siervos fieles, un pueblo fiel, una iglesia fiel. Que si algo se puede decir de nosotros, que si algo puedan decir los de afuera de nosotros, que por lo menos sea esto: que somos hijos de la palabra, que nos esforzamos en vivirla, en practicarla, en predicarla a los demás, en buscar tu presencia, siendo guiados por tu palabra. Padre, sin tu palabra no somos nada, somos un club social. Somos una comunidad que se quiere ver muy bien, de santurrones, de religiosos. Padre, no queremos eso. Queremos verdadera transformación. Queremos que tu palabra sea central. Queremos que nuestra identidad como hijos se vea manifestada en el amor que tenemos por tu persona y tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no elevar más nuestras emociones de lo que podemos visualizar en nuestro día a día. A no pensar que hay mucho contentamiento en la forma en la que caminamos nuestra fe de tu persona hacia nuestras vidas, cuando ignoramos
la instrucción que tú nos has dado para encontrar complacencia en ti. Señor, perdónanos, pero ayúdanos con tu palabra a amar tu palabra. Ayúdanos con tu espíritu a amar tu palabra. Ayúdanos con tu palabra a amar a tu espíritu. Ayúdanos con tu palabra y con tu espíritu a amar más a Jesús. Y que el resultado sean vidas transformadas. Vidas que demuestran su identidad como hijos. Vidas que viven la vida cristiana conforme a tu palabra. Donde la palabra es central. Donde la palabra es nuestra prioridad en la vida. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.